Antes de entrar con eso, el tema de la pseudociencia es muy polémico. O sea, una pseudociencia es algo que, o sea, según Wikipedia dice que es una afirmación, creencia o práctica que es presentada como científica y fáctico. Por ejemplo, compatible con el método científico. ¿Qué quiere decir esto? No puedes replicar los resultados de lo que hay y no tienes una forma de probarlo. O sea, No tienes cómo comprobar los resultados de algo que tú dices que tú aseguras que funciona. en lo más básico, el método científico son varios pasos, no son 7 pasos. Pero en lo más básico, el método científico es tú generas una hipótesis. Y que los demás puedan Exacto. replicarla. Tú generas una hipótesis, lo llevas a la práctica y eso te da resultados. Con una metodología, Con esos conclusiones. resultados, puedes generar una nueva hipótesis para una nueva práctica, ¿Qué es lo que pasa? Eso tiene que seguir primero, bueno, muchos procedimientos reales y comprobables, tal vez ser observado por una agrupación con mayor conocimiento, con las herramientas adecuadas, bajo la metodología adecuada, y con eso los resultados tal vez no es que van a ser replicables por yo en mi casa, ¿no? Pero sí tiene que ser por cualquier persona que cumpla con las mismas variables, bajo el mismo método, con el mismo rigor, Ya se puede llamar que es una ciencia puede comprobable. replicarlo tal cual. Eso es lo que se considera una ciencia. La pseudociencia, Todo lo que tú puedas probar es científico. la pseudociencia es cuando como que basan todo en la ciencia, pero al final cuando llevas a los estudios, cuando llevas a la práctica, uno les da un resultado, otro les da otro resultado, y ahí te estás dando cuenta, mira, esto no tiene, Esto no no tiene es. base científica. ¿Y por qué podría ser ofensivo para un psicólogo? Porque Realmente es la psicología una pseudociencia. Sí, la psicología es pseudociencia y la psiquiatría, aunque parezca que no, según los mismos psiquiatras o sea, de organizaciones importantes también lo consideran una pseudociencia y no todos, obviamente. Porque es eso, no cumple con con ciertos pasos y ciertas características que tiene que cumplir una ciencia real. ¿Por qué puede ser ofensivo? Bueno, porque obviamente es como los doctores que nos... Que yo me partí 5 años estudiando para que tú digas que lo que... Sí, y al revés también, es como el paleontólogo que dice soy Ross Geller, sabes que yo soy un doctor porque para ser paleontólogo tienes que hacer un doctorado, entonces yo soy doctor, pero los doctores que son doctores de medicina dicen tú no eres un doctor. Él es doctor. Pero Entonces sí. claro, técnicamente es un doctor, pero no Ya es va, un ya doctor. va, hago el paréntesis. Ross Geller tiene razón en decir que él es un Claro, doctor. porque tú eres un doctorado. Doctorado, a ti te hace doctor el doctorado. Pero por eso digo, o sea, al final es como que existe esta separación de lo que tú haces es inferior a lo que yo hago. Entonces, obviamente en el doctorado es un poco más chimo porque realmente tú eres un doctor. Ya en la pseudociencia, bueno, pero tú no estás haciendo ciencia. Es el típico Entonces, meme de auxilio, se está muriendo, necesito un doctor, yo soy un doctor, bueno, ayúdelo. En letras. Exacto. Ay, es que bueno, se murió, bueno, vamos a hacer un lindo obituario. Exactamente. Y vengo a hacer mi publicidad, las gotas de Miguel, las gotas milagrosas. Claro, ¿cómo se llama la de...? decía otro modo que la pregunta es, ¿Tony Dice es doctor? Porque él, dice Él tiene un que- doctorado. ¿Quién es Tony Dice? No puede ser, este tipo sí es perdedor, vale. Yo soy el amigo que... ¿Cómo se nota que en su época solo estaba, cuando esa canción se hizo popular, él solo estaba ahí encerrado escuchando a Michael Jackson? Yo soy el amigo que le hicieron el catfish y por eso lo uso Grindr. Plot twist, es Alex. ¿Y por qué puedo ser ofensivo? Porque bueno, obviamente el que practica la pseudociencia, como conocemos varios, tú conoces a uno cercano. De cerca. Bueno, pero el caso de la psicología puedo aplicar que la psicología está hecho hacia algo tan complejo Como es la mente. humana, por lo tanto replicar y hacer resultados comprobables es muy difícil, ¿no? Pero sencillo, quizás en 20 años o en 50 años de Claro. estudios constantes y avance científico, quizás pueda incluso ya pasar del espectro del área, del campo de la pseudociencia a la ciencia. Claro, es ¿Por que qué lo no? que pasa también es eso, o sea, uno de los principios más importantes de la ciencia real es que la ciencia real está sometida al paso del tiempo, a la evolución y al cambio constante. Es decir, la gravedad sigue siendo gravedad de aquí a 1000 años. Depende si la Tierra se mueve, si la Luna se mueve. Claro, pero la gravedad va a seguir siendo como concepto y va a Bueno, seguir claro, como regla. los valores van a cambiar, por Exacto, supuesto. la física, la química, todas ellas. En cambio, si tú ves que la psicología han pasado 200 años y no se ha logrado avance, Que exactamente. algo está raro ahí. Obviamente la psique humana es difícil porque no es algo medible, o sea, las ideas no son hasta que... No, Y por el momento- típico, cada cabeza es un mundo. Exacto, por el momento no sabemos si es medible. Igual también existe la diferencia, ¿no? Está psicología y psiquiatría, que yo lo digo de forma ofensiva, pero no es tan así. Yo digo psicología charlatán, psiquiatría medicina. ¿Por qué? Porque la psicología es más el tema de las ideas, el tema de, bueno, mira, a ti te pegaron y por esto en el tiempo desarrollaste tal dependencia, y mientras que la psiquiatría es
usted tiene un desbalance hormonal, un problema en el cerebro, tómese esta pastilla, se cura. Obviamente vamos a hablar para descubrir dónde está el problema, pero el problema tuyo es químico. Listo. O sea, se dice que un psicólogo es igual de charlatán que un coach. Realmente están bastante ligadas ambas Pero no cosas. considero que realmente que un psicólogo sea un... O sea, yo por eso digo, quizás tildarlo de charlatán es también quizás estar en lo ofensivo. Claro, por porque eso digo, es lo también, ofensivo, hay, ¿no? también hay una serie de patrones, porque quizás no todo tiene que ser un problema físico, porque también hay problemas mentales, emocionales y de alguna otra manera la típica de hablar sana las claro, cosas. pero ¿cuál es el problema ahí? Que por eso digo, o sea, ese es el ámbito ofensivo, no, realmente no es tan así. Pero, definitivamente, yo puedo decir, yo soy psicólogo, y tú no tienes cómo comprobar si soy psicólogo o no. Al final, porque no hay una forma medible de confirmar que alguien es más psicólogo que otro. Mientras que, si tú tienes, no sé, un cáncer en el estómago y un doctor te ve con una máquina y no te detecta el cáncer y el otro sí, entonces tú doctor Pero un sí. psicólogo tampoco tiene su historial de pacientes que llegaron quizás con algún problema depresivo o algún... Claro, pero algún es muy- factor y pero su es vida imposible. mejora. O sea, tú no puedes medir la cantidad de personas que quizás te digan que su vida, claro, quizás si nos ponemos a ahondar el tema, los factores varían. Pero decir también que, mira, o sea, esta persona llegó así, llegó con problemas tal y ahora podemos Claro. comprobar que quizás sea una persona diferente a como llegó. Pero ahí entramos con la ¿Cómo tú segunda mides parte de este tema, que es el placebo. El efecto placebo. Al final, por supuesto. de nuevo, tal vez tú me dices a mí, yo te digo, soy psicólogo, yo no tengo ningún tipo de formación, y te digo 3 barrabasadas, y tú te sientes mejor. Pero en realidad no es porque yo te curé, sino porque tú mismo te curaste basándote en un placebo. Muchachos, pensando vamos que a yo hacer tenía una información. definición del efecto placebo porque yo también me enteré de la palabra placebo realmente que sí hace como un año. ¿En serio? Qué bueno. Sí, porque estaba escribiendo sobre los placebos del COVID y Ok. pues necesitaba cerciorarme de qué era el efecto placebo, porque estaba escribiendo para un medio, por supuesto, no vaya a meter la pata y bueno, efectivamente. Placebo es hacerte creer que te estás tomando una medicina y no te estás tomando un coño. Básicamente eso es el placebo. Sí, o sea, mira, acá... Te voy a engañar para que tú te tomes esto. Lo que pasa es que la definición Bueno, de Wikipedia es un poco compleja y yo que soy bastante básico y a veces tengo mentalidad de pato. Ay, ay. Ok. Hermano, es un ave, por favor, o sea, respeta. Entonces, claro, es como que, ¿qué es esto? Pero sí, o sea, al final es como que te vas a tomar esto y te vas a mejorar y solo te estoy dando una pastilla con azúcar. Claro. Una pastilla llena de pura azúcar, no hay Una de ningún las compuesto. cosas por las que la gente cree en pseudociencias, fuera de Correcto. cosas como la psicología, sino en cosas peores todavía, no sé si son, que te ofrecen una falsa esperanza de algo. Si yo te digo que Igual con que esto Catfish. se te va a mejorar tus problemas tras una serie de ejercicios o de disciplina y mejora, hay altas probabilidades de que tú ya te predispongas a que tus síntomas mejoren. Eso es básicamente el Eso es efecto correcto. Que bueno, placebo. Según Oxford, un placebo es una sustancia que carece de acción curativa, pero produce un efecto terapéutico si el enfermo la toma convencido de que es un medicamento realmente. Claro, pero cuando dice causa un efecto terapéutico te hace entender que como si no tiene nada curativo, pero tiene algo más. No, realmente no No, tiene no, o nada. sea, exacto, lo terapéutico viene de ti. Exacto, ¿Y exactamente. qué es el tema de siempre? No, señor o señora, jovencita, si usted tiene un problema muscular del estómago, se le está cayendo un ojo, y alguien viene y lo puya, le pone un poco de aguja en la frente y usted se cura, O sea, tiene yo que darse tuve- cuenta de que el que tenía el problema eras tú, aquí, y no en Yo el físico. estudiando, que estudiando también que tuve una sesión de acupuntura también por una vez que trabajé con una acupuntora. Punto. Con una acupuntora. Sí considero que el cuerpo también tiene un mapa de electricidad, de nervios. Entonces, claro, El no son, ¿qué? 200 años, 1000 años de que se aplica. No lo sé. Pero también es mi verdadera pregunta es ¿por qué se sigue aplicando? O sea, entonces vamos, esto es un negocio que vive del efecto placebo. A mí me lo hicieron y bueno, yo me sentí bien, pero ¿por qué me sentí bien? Porque también tenía aire acondicionado, tenía una sabanita, estaba Claro, cómodo. que- Sí, yo creo Lo que puedo son atribuir a las agujas. cosas similares Bien me sentí. a meditar, por ejemplo. Se supone que la meditación te ayuda con la mente y a tranquilizarte y todo eso. Y no estoy diciendo que esos efectos sean mentiras, sin embargo, quizá obviamente si tú te tomas 10 minutos para sentarte, Sin tratar de necesidad. relajarte, tratar de calmarte, obviamente eso te va a dar una mejora. Probablemente Eso es correcto. es lo Te que estamos va a pasar. maquillando estos efectos bajo
una ciencia, Bajo bajo un doctor. O sea, yo te estoy Eso es- maquillando que tú tienes que descansar 10 minutos. Yo te estoy maquillando que tú tienes que despejar Claro, la porque mente. básicamente es lo mismo, o sea, tú vas a descansar ahí mientras yo te estoy poniendo unas agujas, tú vas a tener tu tiempo para pensar en lo que tú quieras. Es válido, Obviamente eso es te va a válido. relajar y te va a tranquilizar y te va a dar algún efecto. O, exacto, o también no es ni pensar en lo que tú quieres, es pensar en, mira, yo que conozco cómo funciona básicamente la psicología, te digo a ti, mira, esto, mente en blanco, o esto, saca esta idea, no, saca esto ahora, respira, bla, 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 y permitirlo para que andes Claro. comprobado. Que es algo que ocurre con la religión también. Yo no soy religioso, pero... Ay, pero mira cómo le flaqueó la hoja. Ay, ¿dónde está todo? ¿Sabes qué? Se fue Dios. Ese fue Diosito. Yo no soy religioso, pero... Y nunca entendí por qué la gente reza ni esa clase de cosas, pero rezar tiene que ser de algún modo una forma Claro. de meditar. Es una forma, es una meditación, es una manera también de hablar contigo mismo, de Claro, darte introspectiva. la seguridad que necesitas. Y que bueno, que si tú ves, ojo, no conozco los detalles exactos, no, pero si tú ves cuando hablan de los orígenes de la religión, obviamente nace también del miedo a la muerte, del miedo al no saber qué hay más allá. Entonces, claro, si yo te digo a ti, no te preocupes por eso, vale, que hay un Dios y Él te ama y tú vas a ir con Él si te portas bien. Ah, ok, dale. La vida se puede hacer incluso más llevadera. Entonces que te Claro, quitas claro que ese de la mente y ya está. Que tú tocas el pipí. Claro, sabes que está al revés esto, ¿no? La Esto con- va atrás. No, está pensando en nosotros. ¿Sabes qué es lo peor? Que iba a hacer esto.